de los temas que a partir de la victoria de La Libertad Avanza en el país toma mayor relevancia o vuelve a tomar mayor relevancia es la reforma laboral prevista a ejecutar por el gobierno nacional. Y para eso estamos en comunicación con el titular de la CTA Villa María, Tito Enrique Godoy. ¿Cómo te va? Buen día, buen mediodía. ¿Cómo estás? Buen día y bueno, no puedo ir en consonancia con lo de bueno, con todo lo que ha sucedido. Claro, imagino. Estamos saliendo un poquito aturdidos y complejizados de alguna manera con la situación que se está dando, ¿no? Sí, para mí igual de todas formas no es nada extraño, ¿no? Yo creo que está en discusión un sistema ya prácticamente que a los trabajadores no le está dando solución y siempre pone los intereses de una clase sobre otra, ¿no? Esto de precarizar ya no es propio solamente de un gobierno nacional, sino que también se incentiva también en los gobiernos locales y provinciales. Aún sin ley se llevan adelante precarizaciones donde lo que abunda es precisamente salario de miseria y falta de reconocimiento a convenios colectivos de trabajo. Trascendieron, Tito, las primeras, o volvieron a trascender las primeras iniciativas, propuestas, y que pueden llegar a las comisiones para elevar luego al Congreso, sobre las pretensiones de flexibilización laboral. 12 horas, disposición horaria no fija, y siempre con la excusa de menor precarización. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente o que discuten, dialogan con los compañeros trabajadores? Sí, en realidad es ponerle un moño a lo que está sucediendo, ¿no? La precarización no es un tema nuevo, sino que más del 50% de la fuerza laboral lo hacen en condiciones humillantes, muy por afuera del trabajo como tendría que estar estipulado, pese a que hay leyes. Y esto nosotros en nuestro trabajo específico lo notamos, ¿no? La merma en el ingreso de jubilaciones nos lleva a pensar que en 3 meses estamos prácticamente sin trabajo. Y eso tiene que ver con una precarización laboral que se da de tiempo, ¿no? Donde las empresas se dan a contratar personal en negro y que tiene que ver también con el empuje de la falta de empleo. El RI han hecho promesa de que con el RI iban a venir las inversiones, esto no ha sucedido. Pero bueno, en ese aspecto yo creo que tenemos que ser optimistas porque la gente se tiene que encontrar en el lugar donde tendría que no haber abandonado, que es la calle. Yo sinceramente no espero, mi experiencia es siempre en la calle, así conseguimos cosas colectivamente. Y de eso hay ejemplos: Fábrica Militar, ANSES, Reclamo por Vivienda. Quien me conoce sabe que hemos hecho activamente esta manifestación y que se han logrado o al menos cosas, tratar de ¿no? frenar el avasallamiento sí. de derechos. No, sí, o sea, tiene una continuidad en un sistema que precisamente el trabajador no es su principal objetivo. Los grupos ya no son ni siquiera grupos empresariales que invierten, son grupos empresariales, como pasó con el JP Morgan, que prácticamente está manejando este gobierno, porque son los que le pusieron las plata para que sus bonos aumenten y obtengan las ganancias, ¿no? Y asimismo puedan manejar la política a su antojo. Es una intervención ni siquiera estatal, ya es una intervención empresarial de la peor empresa posible, que la financiera, ¿no? Hay un par de justificativos que dicen este sistema tiene más del 50% de los trabajadores precarizados, o sea que no está funcionando. Vamos a probar otro, que es el que nosotros decimos, para que ese blanqueo, entre comillas, que se propone, genere ingresos para fondos jubilatorios. Por ejemplo, entre las excusas que leo en el proyecto de Romina Díez, esta santafesina de La Libertad Avanza, y tratar de que
el empresariado, que votante o no de este oficialismo nacional, votante o no, comience a regularizar trabajadores que hoy ya los puso como monotributistas o como nada. Exactamente. Bueno, esto es visto desde una política patronal, ¿no? que implementa los distintos gobiernos de turno. Nosotros como trabajadores lo que tenemos que decir que si no, estamos con los peores salarios de toda América Latina, ¿no? Y en consonancia también con los lugares peores de paga en el mundo. Eso hace que el consumo haya caído totalmente. Hay cuestiones básicas que no son cubiertas, como la alimentación, ni hablar de lo habitacional. Entonces, si no retomamos, por un lado, también las obras públicas, la construcción de vivienda y los aumentos salariales no hay, es imposible de que haya consumo y por lo tanto la cadena distributiva vuelva a alimentarse, ¿no? Y también las empresas vuelvan a tener trabajo. Se cierran 30 empresas pyme que no son las beneficiadas de este sistema precisamente por día. Es imposible pensar que a partir de una ley esto se incentivaría, ¿no? Cuando en realidad es el consumo que cae y es a través también de los salarios magros de los trabajadores. Nombraste al principio que esa precarización se está dando también en los distintos estamentos del Estado. ¿Cómo, a qué hacías precisamente referencia? Bueno, muy buena tu pregunta, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de eso. El año pasado, cuando entra el gobierno municipal, tuvimos una reunión por el tema habitacional. Para aprovechar este momento también planteo de que hay firmado por lo menos 10 convenios que nunca fueron cumplidos por los gobiernos locales, tanto el anterior como este que pasó, ¿no? Que firmaron con los funcionarios y por lo tanto debían ser respetados. Uno de los funcionarios dijo, sí, pero ustedes votaron a mi ley. Y si ustedes no le dan solución, firman, y la gente va a terminar votando también a otro. Bueno, esto también nosotros estuvimos con los trabajadores municipales del Corralón cuando estaban cobrando 250.000 pesos prácticamente. Nadie se hizo cargo de eso. Bueno, nosotros fuimos, nos hicimos cargo con los trabajadores y bueno, ahí entendimos que es imposible. Los compañeros que alentaron esa discusión, a los 15 días fueron echados, casi 30 compañeros que estaban precarizados, que también en la actividad privada terminaron ganando casi el doble de lo que cobraban en el Corralón, ¿no? Hoy, sinceramente, la actividad municipal está precarizada en su grado máximo, ¿no? Donde tenían que haber colaborado también en las elecciones, porque si no también existía la amenaza de ser echado. Uh-huh. Entonces, esto lo único que hace es incentivar cómo, o sea, cuando yo planteo lo del sistema, si no cumplimos cuando gobernamos, si no le damos las posibilidades de mejoras a los trabajadores, no esperemos otra reacción que esta, que es terrible, es fascista, pero bueno, también la hemos llevado a esa reacción. Ahora nos pone también, me parece que en el lugar que nos tenía que habíamos que estar antes, ¿no? Que es la calle, porque sinceramente todo lo que se viene es reforma previsional, reforma laboral, sí, avanzar en contra de los intereses de los trabajadores, ¿no? No te que quiero tampoco poner... con la elección, sí, con la elección de Yarlora o de lo de Provincia Unida esto se hubiera salvado, ¿no? Porque terminan arreglando siempre. No, está claro, sí. Está claro. No te quiero poner en oposición a otras centrales obreras, pero en el surgimiento de la CTA, la otra central obrera, la CGT, me hago cargo yo, estaba guardado, ¿no? Durante el menemismo no salió nunca a la calle. Y en estos tiempos la CGT está guardada, más allá de que en el principio de año habían planteado una lucha conjunta, una unidad. ¿Crees que habrá que retomar me venís diciendo que de CTA van a retomar esa lucha en la calle? ¿Ustedes creen que habrá acompañamiento de parte de la CGT?
Mira, yo creo que acá no es subjetiva la discusión, sino es bastante objetiva. Nosotros tenemos un estatuto, ¿no?, que nos plantea independencia de los patrones y de los partidos políticos. Ujú. Y me parece que ese es el método muchas veces que lleva a la CGT a estar más del lado del patrón que del lado de los trabajadores. Y el abandono tiene que ver con eso, ¿no? Con la discusión no con los trabajadores, sino con los patrones. Por lo tanto, abonar a favor de los trabajadores se le hace muy difícil. Sí, nosotros tuvimos Todo y dicho. siempre estamos prestados a organizarnos. Lo hicimos porque necesitaba el momento de esa situación, pero tampoco podemos obligar a nadie, ¿no? Sí le decimos a los trabajadores que si en la calle no vamos a recobrar ningún derecho, ¿no?, que es por donde en realidad tenemos que estar. También tengo que plantear que también esto que yo te decía del estatuto, en algunos casos tampoco fue respetado en nuestra central, ¿no? Ujú. Y bueno, y eso tiene que ver también con que muchos compañeros terminan abonando a listas que ¿cómo se llama?, que no tienen nada que ver con la necesidad de los trabajadores. Todo. Yo me confieso, yo soy respetuoso de los estatutos, por eso estoy en la CTA, pero prácticamente también quizás por ahí muchas veces con estas discusiones terminamos desalentando a mucha gente, ¿no? Porque para serse preciso, y no somos muchos en la CTA, sí hemos estado en todas las convocatorias que se dieron con los distintos autoconvocados de salud, educación, con los colectivos, con la lucha por vivienda, por alimento. Ustedes deben tener en cuenta Sí, la las última vez que hablamos movilizaciones que estabas en nosotros Córdoba, hacíamos. precisamente pidiéndole por la Sí, liberación de Federico Giuliani, sí, que había sido sí. detenido por reclamar alimentos, Mm. justamente. Sí, bueno, ahí tampoco tuvimos una pronunciación de la CGT, ¿no? Cuando en realidad ya se estaba discutiendo, inclusive en un gobierno provincial, que nada tiene que ver con el nacional, de poner en cana a quien reclama por las necesidades de los laburantes, ¿no? Y bueno, eso es una repetición y no es por casualidad, sino es por método. Tito, todo dicho, te agradecemos este contacto con la radio 90.1, te mandamos un abrazo y la solidaridad. Mira, yo te agradezco sinceramente porque si me llamás es por algo y yo creo que esa es la falta de presencia en la calle y que la tenemos que retomar con los errores que hemos hecho en el pasado, ¿no? Y no esperar los distintos gobiernos. Nosotros nos movilizamos con todos los gobiernos cuando hay una necesidad de los trabajadores y me parece que hay que darle prioridad a la necesidad del laburante y no de los partidos políticos y de los patrones. Un abrazo y gracias. Gracias.